desde el ventanal del salón. Vi cómo Iván aparcaba frente a la casa. El motor de su coche viejo hizo ese sonido cascado que siempre me ponía nerviosa. Pero esta vez no fue el motor lo que me revolvió el estómago. Fue ella, Lidia, siempre impecable, con esos tacones que resonaban como martillazos en la acera. Bajó del coche sin mirar atrás. Mientras mi hijo cerraba la puerta tras de sí como si fuera su sombra, no hablaron. Ni una palabra mientras cruzaban la verja. Solo esa forma suya de caminar que decía más que cualquier frase altiva. Decidida, como si ya le perteneciera todo. Horas antes, había pasado por el despacho a dejar un sobre con los papeles del banco cuando escuché la vibración del móvil de Lidia sobre la mesa. Estaba sola. No suelo curiosear, lo juro, pero la pantalla encendida me mostró una frase que me heló la sangre. Ya sabes lo que tienes que hacer. No esperes al último minuto. Sin nombre, sin contexto, solo eso, y de golpe. Todo en mí se tensó como si una verdad que había intentado ignorar se hubiese revelado de forma brutal. Me senté en la butaca, las manos temblándome. Pensé en Ramón, en la forma en que me hablaba de ella con cautela los últimos meses antes de morir. No te fíes de Lidia, Teodora. No del todo. Siempre creí que era su manera de protegerme, o tal vez celos velados, pero esa frase, ese mensaje, me encendió una alarma que no pude apagar, y lo peor era Iván, mi único hijo. ¿Qué papel estaba jugando en todo esto? Pasé la tarde entera repasando cada gesto, cada comida compartida, cada vez que Lidia había evitado quedarse a solas conmigo, y al anochecer, cuando vi su silueta entrar en la casa, tomé la decisión. No iba a confrontarlos, no aún, iba a ponerlos a prueba. Les diría que me habían diagnosticado cáncer pancreático, en fase terminal. 2 semanas de vida, eso bastaría. Si algo oscuro se escondía detrás de sus palabras, lo sacarían a la luz creyendo que yo estaba a punto de desaparecer. Al fin y al cabo, solo una mentira podría revelar toda la verdad. Cuando Ramón murió, hace ya 2 años, la casa se volvió un eco. Cada rincón parecía pronunciar su ausencia. Recuerdo que, la misma noche del velatorio, mientras Iván y Lidia dormían en la habitación de invitados, me encerré en el despacho y abrí la caja fuerte que él había dejado cerrada con una combinación que me susurró entre suspiros. Semanas antes de partir. Dentro no había joyas ni testamentos visibles, sino un sobre con su caligrafía firme. Para cuando ya no esté. Lo abrí con manos torpes. Era una carta breve, seca, escrita como él hablaba cuando no quería rodeos. He vendido el apartamento en Javea. Retiré los fondos del plan extranjero y cancelé las cuentas conjuntas. Todo lo he pasado a una sociedad pantalla. A tu nombre. Hay 2.800.000 euros. Usa el dinero como consideres justo. No se lo digas a Iván, no mientras ella siga cerca. Recuerdo que leí esa última frase 3 veces. No mientras ella siga cerca. Lidia. Su desconfianza no era reciente. Siempre lo noté en la forma en que la observaba en las comidas, como si buscara la grieta tras la sonrisa. Decidí respetar su voluntad. Guardé la carta. Contacté con el abogado que Ramón me había recomendado y dejé los fondos en un fideicomiso discreto, protegido, intocable sin mi firma personal. Ni siquiera Iván lo supo, no porque desconfiara de mi hijo, sino porque no estaba segura de cuánto influía ella en sus decisiones. Al principio me sentí culpable, pero cada vez que veía cómo Lidia marcaba el ritmo de su vida, cómo se apropiaba de los espacios, cómo sugería con voz dulce lo que debía decir o callar, el peso del secreto se volvía más liviano. Con el tiempo, dejé de pensar en ese dinero como una herencia. Lo vi como un salvavidas. Y ahora, con esa mentira a punto de salir de mis labios, me daba cuenta de que ese silencio podría ser lo único que aún me protegía.
Esa noche, mientras ellos cenaban en la cocina, yo me senté frente al espejo y ensayé mi mirada más resignada. Mañana. La farsa comenzaría. A las 10:15 en punto tocaron el timbre. Iván nunca ha sido puntual. Y esa precisión me dijo más de lo que sus palabras dirían después. Lidia entró primero, con ese perfume empalagoso que siempre se me quedaba en la garganta. Traía una bandeja de hojaldres de manzana como si estuviéramos celebrando algo. «Mamá». «¿Qué pasa?», dijo Iván apenas me vio. Se quitó la chaqueta, la dejó sobre el respaldo del sofá y me dio un beso rápido en la frente. Sus ojos me buscaron con una mezcla de inquietud y distancia, como si no supiera dónde colocar sus emociones. Nos sentamos los tres en el salón. No quise adornar nada. Cuanto más directa fuera, más contundente sería la prueba. Fui al médico esta semana. Me han hecho pruebas, muchas. Respiré hondo, dejando que la pausa hiciera efecto. Es cáncer de páncreas, avanzado. Me quedan 2 semanas. Lidia dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe seco, casi sin darse cuenta. Iván palideció, aunque no por completo, más que sorpresa. Noté una especie de bloqueo, como si su mente estuviera procesando algo que ya había contemplado. 2 semanas, repitió él, como si intentara convencerse de que había escuchado mal. Eso dijeron. No hay mucho que hacer, solo analgésicos. Fingí una serenidad que me estaba destrozando por dentro. No quiero hospitales, ni tratamientos agresivos, solo tranquilidad. Lidia me miró fijamente, sin pestañear. Luego, bajó la vista al suelo. No dijo nada, ni una palabra, ni una lágrima, ni siquiera una pregunta. «¿Quieres que nos quedemos contigo?», dijo Iván, aunque su voz no sonaba comprometida, sino automática. «De momento no. Necesito procesarlo sola. Solo quería que lo supieran». Estuvimos en silencio varios minutos. Nadie tocó los hojaldres. Cuando se marcharon, Iván me abrazó rápido y Lidia me dio un beso en la mejilla, casi sin rozarme. Cerré la puerta. El pasillo quedó en penumbra. Me apoyé contra la pared y exhalé despacio. La mentira ya estaba dicha, pero lo que vi en sus ojos no era el miedo de perderme, sino algo más frío, algo que pronto se haría evidente a la mañana siguiente. Aún no había terminado mi café cuando oí el timbre. No esperaba a nadie, y mucho menos tan temprano. Abrí la puerta y allí estaba Lidia, impecable como siempre, acompañada de un hombre delgado, trajeado, con gafas rectangulares y una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. «Teodora», dijo ella con una dulzura exagerada. «Este es Álvaro, amigo de la familia, abogado. Pensamos que quizá podrías necesitar ayuda con algunos trámites, solo para que todo esté en orden». No supe si sorprenderme más por la velocidad con la que habían reaccionado o por la desfachatez con la que ocultaban sus intenciones. Los invité a pasar. Sin hacer preguntas, dejé que se acomodaran en el salón mientras yo traía otra taza. Álvaro desplegó una carpeta sobre la mesa como si fuera un acto cotidiano. En su interior, documentos ya impresos, con mi nombre en la cabecera. «Esto es un testamento sencillo», dijo, «solo para que todo esté claro, sin complicaciones. También hemos preparado un poder notarial, por si en los próximos días te sientes más débil. Y este último es una cesión parcial, por si deseas que alguien gestione algunos bienes en tu nombre mientras te recuperas». Me senté sin tocar nada, asentí. Fingiendo estar desbordada, pero curiosa, me pasaron las hojas una a una, señalando dónde debía firmar, como si mi destino estuviera en oferta, mientras ellos hablaban. Yo los observaba. Lidia mantenía una sonrisa serena, pero sus ojos no se despegaban de los documentos. Iván no estaba presente. Tal vez no tuvo el valor. «Esto es mucho para mí», dije finalmente, cerrando la carpeta con suavidad. «Necesito pensarlo, procesarlo.
Lidia no insistió. Álvaro tampoco. Pero la tensión se hizo densa por un momento. Me dejaron los papeles por si acaso, y se marcharon con la misma cortesía artificial con la que habían llegado. Me quedé sentada largo rato, con la carpeta cerrada frente a mí. Ni siquiera habían esperado un día. No hubo abrazos, ni lágrimas, solo firmas, solo urgencia, solo la certeza de que mi mentira estaba a punto de revelar su verdadero alcance. Esa misma noche, algo me impidió dormir. No era la culpa por la mentira, ni el peso del secreto que llevaba 2 años arrastrando. Era otra cosa, una inquietud viscosa que me oprimía el pecho. A veces el cuerpo detecta el peligro antes que la razón. Me levanté en silencio, descalza, y bajé las escaleras con cuidado. Las luces del salón estaban apagadas, pero desde la cocina llegaban voces apagadas. Me acerqué sin hacer ruido, escondiéndome tras la puerta entreabierta. Lidia hablaba rápido, con ese tono tenso que usaba cuando intentaba controlar a Iván. Tienes que hacer que firme ya. No vamos a esperar a que le dé una crisis y se le olvide hasta cómo escribir su nombre. Está frágil. Lo viste tú mismo, pero está dudando. Hoy casi no quiso ni tocar los papeles. Entonces hay que acelerar el proceso, insistió ella. ¿Qué tal si viene el médico a verla y confirma que está mentalmente inestable? Podríamos justificar una firma asistida, o incluso, si hace falta, forzar una incapacidad temporal. Lo importante es que no se eche atrás. Iván no respondió de inmediato. Solo se oyó el golpeteo nervioso de sus dedos sobre la mesa. ¿Y si sospecha mamá no es tonta? No puede sospechar lo que ya es cierto. Está débil, confundida. Solo hay que seguir sonriendo y actuar como si estuviéramos preocupados. Que crea que la cuidamos, por amor. Sentí cómo la sangre se me congelaba. Cerré la puerta lentamente, sin hacer ruido, y subí las escaleras con el estómago revuelto. Cada palabra que había escuchado me atravesaba como cuchillos. Al día siguiente, salí temprano y compré una pequeña grabadora de voz. La instalé detrás de los libros del estante del salón. En un rincón apenas visible, si pensaban seguir hablando de mí como si ya no estuviera presente. Al menos esta vez los escucharía con pruebas en la mano. Ese mismo día, Lidia volvió, con otra sonrisa y nuevos papeles urgentes, pero esta vez, yo ya estaba preparada. Nunca imaginé que volvería a marcar aquel número. Habían pasado décadas desde que hablé con Pablo Rasal. Pero su voz, cuando respondió al teléfono, tenía la misma firmeza tranquila de cuando bailábamos en las verbenas de Zaragoza. Antes de que la vida nos llevara por caminos distintos, no necesitó muchas explicaciones. Al escuchar el tono de mi voz y las palabras, necesito ayuda para protegerme de mi familia. Me dijo simplemente, dime dónde y cuándo. Pablo apareció al día siguiente. Conservaba esa mezcla de discreción y sagacidad que siempre lo distinguió. Había trabajado más de 30 años como investigador privado, y aunque ya estaba retirado, aún tenía los contactos, los métodos y la intuición bien afilada. Lo primero será cubrir esta casa, dijo con serenidad mientras inspeccionaba los rincones. Si quieren atraparte desprevenida, no deberías ser tú quien no sepa lo que pasa. Instaló micrófonos en los marcos de las puertas, sensores en el despacho y, como toque final, me entregó un colgante discreto, de plata envejecida, que en realidad era una grabadora de alta fidelidad. Llévalo contigo cuando estés con ellos, me indicó. Y no digas nada aún, observa, escucha, durante una semana. Pablo analizó cada conversación captada. Cuando volvió, traía los ojos sombríos. He investigado a Lidia. No solo tú has estado en su mira. Hace 6 años fue esposa de un hombre 20 años mayor y viuda a los 14 meses. El informe de la muerte fue poco claro. Se dijo que fue un accidente doméstico, pero hubo inconsistencias, muchísimas. Me temblaron las manos, y nadie la investigó. Lo intentaron, pero no había pruebas, esta vez.
Si lo haces bien, puede ser distinto. La idea de estar viviendo bajo el mismo techo, con alguien capaz de algo así, me revolvía el estómago. Ya no era solo una nuera ambiciosa, era una amenaza real. Pablo me miró fijamente y me dijo con voz baja: ahora lo importante no es lo que sabes, sino lo que hagas con lo que sabes. Y en ese instante supe que el juego había cambiado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Pablo rondaban mi cabeza como un zumbido inquietante. Me levanté en silencio y, guiada por un impulso extraño, bajé al sótano donde Ramón guardaba sus papeles más importantes. No había entrado ahí desde su muerte. Todo seguía como él lo dejó, las carpetas meticulosamente etiquetadas, los archivadores alineados como soldados esperando órdenes, entre los documentos notariales y balances de cuentas. Encontré una carpeta que no recordaba. No tenía etiqueta dentro. Había una sola hoja doblada en 4. Reconocí su letra de inmediato. Teodora, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que no tuve tiempo de decírtelo en persona. Mis dedos temblaban mientras seguía leyendo. Ramón había sospechado de Lidia desde el principio. Demasiado correcta, demasiado amable, demasiado vacía, escribió. Me dolió leerlo, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque él lo había visto antes que yo, y aún así decidió callar. Sé que Iván no lo ve. Está cegado por lo que cree que es amor. Pero esa mujer no se casa por afecto, se casa por ventaja, si algo me ocurre. No le entregues el control, ni a ella, ni a él. Protégelo, aunque sea de sí mismo. Me llevé la carta al pecho. Sentí la presencia de Ramón en cada palabra, como si me abrazara desde otro tiempo, desde otro lugar, más abajo. Enumeraba las claves de acceso a nuestras cuentas compartidas, instrucciones para manejar las inversiones que había hecho en secreto tras vender una propiedad familiar y un listado de personas de confianza, entre ellos Pablo Rasal. Todo estaba cuidadosamente dispuesto para evitar que Lidia o cualquier otro pudiese apropiarse de lo que él había construido. Cerré la carpeta y la volví a guardar, con el corazón más sereno pero los pensamientos aún ardiendo. Ramón no solo me había dejado un legado económico, me había dejado su confianza, su estrategia y su advertencia. Ya no podía permitir que esa mujer continuara avanzando como si nada. No cuando ya sabía lo que era capaz de hacer. Aquella mañana, Lidia apareció más temprano de lo habitual. Traía una sonrisa estirada y un paquete de bollos que dejó sobre la mesa como si fuese la nuera perfecta. Pero lo que me incomodó no fue su repentina amabilidad, sino la insistencia con la que quiso prepararme el café. Descansa, Teodora, dijo, acariciándome el hombro con una dulzura que me hizo estremecer. Déjame mimarte en estos últimos días. La observé desde la cocina con disimulo, fingiendo leer el periódico. Vertía el café en 2 tazas idénticas, pero su mirada bajó unos segundos hacia una de ellas. Con una pausa apenas perceptible, luego se giró con ambas en las manos, sonriendo, y las colocó sobre la mesa. Aquí tienes. Te puse un poco de canela, como te gusta. Me levanté lentamente, como si el dolor imaginario en mi abdomen me impidiera moverme con agilidad, y fingí confundirme. ¿Cuál es cuál?, pregunté. ¡Ay, qué cabeza la mía!, respondió ella con una risita. Esta es la tuya. Esperé a que saliera al baño para buscarme un pañuelo y, en ese instante, cambié las tazas. Minutos después, Lidia regresó y bebió sin notar nada extraño. Yo apenas acerqué la taza a los labios, fingiendo un sorbo. En ese momento, nuestro gato, Brumo, saltó a la mesa y, como siempre, fue directo al borde donde quedaban unas gotas de café. Lamió lo suficiente como para que yo lo notara. 3 minutos después, comenzó a vomitar violentamente. Lidia se puso en pie de un salto, pálida,
Debe haber comido algo en el jardín, murmuró. Sin mirarme a los ojos, esa noche, revisé con Pablo las grabaciones del colgante. Lidia hablaba por teléfono, con la voz baja. Pero no lo suficiente si no cae mañana. Usaré algo más fuerte. Ya estoy harta de esperar. La frase quedó flotando en el aire. Me obligué a no llorar. No era el momento. Ramón tenía razón. Iván estaba ciego. Pero yo ya no lo estaba. Esa mujer cruzó una línea que no tiene retorno. Y ahora. Sabía exactamente cuál sería mi siguiente movimiento. Preparé la mesa con mis manos, despacio, como si cada gesto tuviera el peso de una despedida real. Encendí las velas. Serví un vino que Ramón reservaba para ocasiones especiales y puse flores frescas en el centro. Lidia llegó con un pastel comprado y un aire de falsa ternura. Iván venía más nervioso, con esa culpa que aún no sabía que cargaba. Quería despedirme de vosotros como Dios manda, les dije al recibirlos, con voz quebrada. No quiero irme sin agradeceros todo. Lidia fingió sorpresa. Iván intentó sonreír, pero le temblaba la mandíbula. Brindamos, les conté anécdotas viejas, me permití sollozar un poco, y hasta fingí debilidad física, apoyando la mano en el borde de la silla al levantarme. Durante la cena, todo fue teatro. Ellos empezaron a relajarse. Creían que ya lo tenían. Lidia incluso preguntó, muy dulcemente, si quería que el abogado viniera mañana. Por si acaso, le sonreí. Mañana me parece perfecto, respondí, cuando trajeron el café. Rechacé el mío con una sonrisa. Hoy no, gracias. El estómago no me acompaña. Brumo estaba encerrado en el cuarto. Por si acaso, a las 22:09 en punto, llamaron a la puerta. Lidia se sobresaltó. Iván frunció el ceño. Yo me levanté con naturalidad y fui a abrir. Eran 2 agentes de policía. Tras ellos, Pablo con un maletín y expresión grave. Buenas noches, señora Teodora. ¿Puede acompañarnos para formalizar la entrega de pruebas? Asentí con serenidad. Mientras Lidia empalidecía y Iván se quedaba congelado. Mirando a su amigo Pablo como si no lo reconociera, uno de los agentes mostró una orden judicial. El otro empezó a enumerar intento de homicidio, falsificación de documentos, coacción y abuso patrimonial agravado. Lidia se levantó gritando. Iván tartamudeó su nombre. Pablo entregó las grabaciones, los análisis del café, las pruebas de la identidad falsa del supuesto abogado y los documentos alterados que pretendían que firmara, mientras los agentes esposaban a Lidia y luego a Iván. Me permití mirarlos por última vez con los ojos firmes. No era venganza, era defensa. La noche aún no había terminado. Aún quedaba una verdad que debía enfrentar. El eco de las llaves cerrando la celda de Iván retumbó más fuerte en mi pecho que en los pasillos del cuartel. No lloré, no podía. Ya no era la madre ingenua que buscaba excusas para su hijo, aquella noche. Al firmar la denuncia final, supe que lo que había hecho no era traición, sino supervivencia. Los días siguientes pasaron como en niebla, prensa, abogados, funcionarios, vecinos con ojos agrandados por el morbo. Rechacé entrevistas, rechacé explicaciones. Lo único que no rechacé fue la propuesta de Pablo fundar algo útil con el dinero que durante años habíamos protegido en silencio. Así nació la Fundación Ramón Garaza. Me costó desprenderme del 90% de la herencia. No lo niego. No por el valor material, sino por el símbolo que representaba. Ramón y yo soñamos muchas veces con ayudar a jóvenes sin recursos, chavales de campo que se ahogan entre hipotecas y sequías. Ahora ese sueño tenía forma, y su nombre era justicia. El resto del dinero me alcanzó para un piso sencillo en Zaragoza. A unas calles del Ebro. No necesitaba más, al principio. El silencio de las tardes me oprimía, como si las paredes fueran a recordarme que, en el fondo,
Me había quedado sola, pero pronto aprendí que hay soledades que curan, que el aire fresco de la mañana sabe distinto cuando no vives con miedo a que alguien te apague la vida con una sonrisa falsa. A veces recibo cartas de chicos del sur que pudieron comprar su primera parcela gracias a la fundación. Me cuentan que le pusieron Don Ramón al tractor o que tienen colgado un retrato mío en el almacén. Me hacen reír. Aunque no me conocen, o tal vez sí, tal vez, en el fondo. Esos jóvenes entienden mejor que nadie lo que significa reconstruirse desde las ruinas. Una tarde, sentada frente al río, pensé en Iván, no en su traición, sino en el niño que una vez fui capaz de abrazar sin miedo. Ese niño ya no está, y yo tampoco soy la misma. Lo único que queda intacto es mi capacidad de empezar de nuevo.